En esta oportunidad vamos a estudiar los números decimales y cómo se escriben o cómo se convierten a números fraccionarios y viceversa. Tenemos números fraccionarios, números en fracciones y cómo se escriben o convierten en números decimales. Para ello vamos a empezar viendo un ejemplo de un número decimal que sería 2,7. 2,7 es un número decimal que consta, o cuáles son los elementos de esto, que sería nuestro número entero, que en este caso sería el 2. Tenemos una coma de decimales y las décimas, centésimas o milésimas, dependiendo. Tengo aquí abajo 3 ejemplos que vamos a revisar. Tengo un 0,7. El 0,7 tiene como parte entera, aquí lo vamos a anotar, el entero. El entero sería el 0. Y los decimales sería el que está después de la coma, en este caso 7. ¿Cómo leemos este primer número, el 0,7? Se lee 0 unidades, 7 décimas. Pasamos al segundo ejemplo. Tenemos un número que es 23.56. El entero sería el 23. El 23 es el entero y el 56 es la parte decimal. ¿Cómo yo voy a leer este número? ¿Cómo es la forma correcta de leer el 23.56? Se lee 23 enteros, 56 centésimas. Y pasamos al último, que me dice el número 723.159. Lo separamos simplemente para entenderle. 723 sería mi parte entera y 159 sería la parte decimal. ¿Cómo yo voy a leer este número? Este número se leería 723 unidades, 159 milésimas. Esa sería la forma correcta de leer nuestros números. Estos números se representan en nuestra recta real, en nuestra recta numérica. Se van a representar de la siguiente forma. La recta numérica es una recta horizontal que ordena a los números a partir de un origen que en este caso sería el 0. Desde ahí hacia la derecha tenemos todos los números positivos y desde el 0 a la izquierda tenemos los números negativos. Ahí es donde vamos a posicionar nuestros números. Por ejemplo, si yo tengo que representar en la recta numérica 2,7, reviso, es positivo, ¿no? Es positivo porque se sobreentiende. ¿Dónde va a estar ubicado? Ubico primero la unidad. La parte entera es 2, sería aquí 2.7. Como esto es una décima viene de 10, tengo que dividir mi recta numérica en 10 partes. Entonces vamos a ir dividiendo aproximadamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está dividida en 10 partes. Entonces si tenemos que ubicar el 2.7, ubico en la unidad primero, que sería 2, y luego 0.7. Entonces voy, aquí sería 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, sería aquí. En esta parte estaría ubicado el 2,7. Queremos ubicar otro número, menos 3,5 por ejemplo. Menos 3,5. Menos 3,5 de entrada me doy cuenta que es negativo. Si es negativo voy a ubicarlo desde el 0 a la izquierda. Entonces ubico primero el entero, la unidad, que sería menos 3. Aquí está el menos 1, el menos 2. Y aquí estaría ubicado el menos 3. El menos 3,5, o sea 5 décimas. Entonces vamos dividiendo en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Estaría dividido en 10 partes iguales. Entre el 3 y 4 estaría dividido en 10 partes iguales, porque yo tengo que ubicar el 3.5. 3.1 sería este de aquí, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. En esa marca estaría ubicado mi número 3,5 negativo. Veamos algunos ejemplos más en una recta que tenemos aquí, y ya que está dividida en décimas. Ahí tenemos la recta. Voy a graficar, o voy a posicionar en la recta numérica los números 3.7, 5,3, 1,8 y 2.2. Todos estos números que tenemos a la derecha voy a posicionar en mi recta numérica. Empezamos con el 3.7. 3.7 debo ubicar en toda la recta numérica primero la unidad. ¿Dónde está la unidad? 3. Aquí está 3. 3.5, 3.6, que sería aquí, y 3.7. En este lugar está ubicado mi 3,7. Si yo sigo, este sería 3,8, 3,9 y ya pasaría a 4. El siguiente dice 5,3. Ubico el 5. El 5,3 está antes de 5,5, entonces sería 5,1, 5,2 y 5,3. En este lugar donde estoy haciendo este punto estaría ubicado el 5,3. 5 unidades, 3 décimas. 1,8 o una unidad, 8 décimas. Ubicamos la unidad, que es el 1. 1,8. Del 1,5 más adelante todavía 1,6, 1,7, 1,8. En esta posición está ubicado nuestro número, que es una unidad, 8 décimas. Y el último me dice 2 unidades, 2 décimas, 2,2. Ubicamos el 2, que está por acá, y 2 décimas, 2,1 y 2,2. Antes de llegar al 2,5, ahí está el lugar del 2,2. Esa sería la forma correcta de ubicar nuestros números en una recta real. Siguiendo, vamos a responder a la pregunta: ¿cómo obtenemos las expresiones decimales de 2 quintos, 5 novenos y 5 sextos? ¿Cómo voy a obtener la expresión decimal de esas fracciones? Lo que debo hacer es convertir esa fracción a decimal. ¿Qué hago para ello? Simplemente dividimos. Para el primero, que es 2 quintos, lo que yo debo hacer es dividir. Divido 2 dividido entre 5. 2 dividido entre 5 no alcanza. Se pone 0 al cociente. Se pone una coma y al poner la coma aumentamos un 0. Se transforma en 20. 20 dividido entre 5, ¿de a cuánto? De a 4. 4 por 5 es 20 y al 20 es 0. Y ahí termina nuestra división. Nuestro número decimal convertido es 0,4, que equivale a 2 quintos, que es lo mismo. Eso sería para nuestro primer decimal, o para nuestra primera fracción, que es 2 quintos. Veamos el segundo ejemplo: 5 novenos. 5 sobre 9, yo lo debo convertir. ¿Qué hago? Dividimos. 5 dividido entre 9. 5 dividido entre 9 no nos alcanza. El 5 es más pequeño que el 9. Ponemos 0, ponemos una coma y aumentamos un 0 al 5. Sería 50 dividido entre 9. 50 dividido entre 9, el más cercano sería de 5. 5 por 9 es 45. Para llegar al 50 falta 5. Otra vez me presto un 0. Sería 50 dividido entre 9. De a 5 nuevamente. 5 por 9, 45. Al 50, 5. Otra vez me presto un 0. 50 dividido entre 9 es 5.
5 por 9, 45. 45 para llegar al 50. Falta 5 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, si yo sigo dividiendo, voy a seguir sacando como resultado 5. ¿Eso qué significa? Eso significa que mi decimal es 0,5 periódico. Este tipo de decimales se llama decimal periódico puro. ¿Por qué? Porque los decimales son los mismos números que se va repitiendo, 5, 5, 5, 5 en este caso. 0,5 y este símbolo que estoy poniendo arriba significa que el número 5 es el decimal periódico puro que se repite. 0,5 periódico puro es igual a decir 5 novenos. El último ejemplo que tenemos en pantalla era 5 sextos. 5 sextos lo debo convertir. Lo mismo hacemos una división, 5 dividido entre 6. Y lo mismo, ¿no? 5 dividido entre 6 no me alcanza, me presto. Le pongo 0 porque no alcanza. Ponemos una coma y me presto un 0. 50 dividido entre 6 sí se puede, sería de a 8. 8 por 6 sería 48. Para llegar al 50 me faltan 2. Ahora quiero dividir el 2 entre 6. 2 dividido entre 6 no se puede. ¿Qué hago? Me presto un 0. Sería 20. 20 dividido entre 6. ¿De a cuánto? De a 3. 3 por 6, 18. Para llegar al 20 me faltan 2. Y nuevamente sigo prestándome. 20 dividido entre 6 va a ser de a 3. 3 por 6 va a ser 18. Cuando me falta para llegar al 20 me falta 2. Y así voy a seguir sacando números periódicos. Entonces ahí ya me puedo dar cuenta que mi resultado es 0,83. ¿Y cuál es el periódico? El periódico es el 3. Entonces el símbolo le ponemos solo al 3 porque es el 3 el único que se repite. Este tipo de número periódico se llama número decimal periódico mixto. ¿Por qué se llama mixto? Porque hay un número que no se repite, que es el 8, y hay un periódico puro que es el 3 que se repite. Ese 0,83 equivale a los 5 sextos que estábamos haciendo en un principio. Entonces tenemos la forma de cómo transformar de fracción a decimal. Y hemos aprendido o hemos recordado que tenemos los decimales periódicos puros, que son aquellos que se repiten su decimal, como en este caso es 0,5555, y tenemos los decimales periódicos mixtos, que son aquellos que solo se repiten algunos números, como en este caso el 8 no se repite, pero el 3 sí se repite. Y para concluir tenemos 3 ejemplos que son decimales, son números decimales a los cuales yo voy a transformar a números fraccionarios. Lo voy a convertir en fracción. Tengo un 0,5 que va a ser transformado a fracción, un 0,15 y un 1,125. Para transformar debemos dividir. ¿Cómo voy a dividir? Divido la parte decimal, que sería, en este caso sería 5, la parte decimal. Recuerden que la parte decimal es la que está a la derecha de la coma. Divido la parte decimal entre un 1 y aquí voy a poner la cantidad de ceros que me indiquen los decimales. ¿Cuántos decimales o centésimas o milésimas tengo en este caso? Después de la coma, ¿cuántos números tengo? Tengo un número después de la coma, entonces significa que voy a aumentar un 0. Y tengo que dividir 5 entre 10. Esa sería mi fracción. A esta fracción yo la puedo simplificar. La quinta parte de 5 sería 1 y la quinta parte de 10 sería 2. ¿A cuánto equivale entonces? Ese 0,5 equivale a un medio. De esa forma ya está resuelto ese primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. 0,15. ¿Cómo debo dividir? Anoto la parte decimal, el 15,
y divido entre un 1 y relleno con 0. ¿Cuántos ceros voy a rellenar? La cantidad de números que tiene a la derecha de la coma. Tiene 2 números, entonces vamos a dividir entre 100 porque aumento 2 ceros. 15 dividido entre 100, esa sería mi fracción, que equivale a 0,15, pero podemos simplificarla. La simplificamos, le sacamos la quinta. La quinta de 15 sería 3, porque 3 por 5 es 15. Y la quinta de 100 sería 20, porque 20 por 5 es 100. No podemos simplificar más y nos queda como resultado 3/20. Pasamos al último. En el último ejemplo tenemos 1,125, el cual para en este caso, a diferencia de los anteriores, en los anteriores era 0, en este caso es 1,125. ¿Qué debo hacer o qué cambia? Debo anotar todo. 1, 1, 2, 5. Anoto todo, o sea, ya no anoto la coma, y lo divido entre un 1 seguido de cuántos ceros me indiquen la parte decimal. ¿Cuántos números tengo en la parte decimal? Tengo 3 números. Significa que voy a completar a ese 1 con 3 ceros, con 3. Y procedemos a simplificar o a dividir. Podemos simplificar sacándole quinta. 1125 dividido entre 5, que sería la quinta, es 225. Hacemos lo mismo con el 1000. A ese 1000 le sacamos la quinta, sería 200. Podemos seguir sacando quinta de 225. La quinta de 225 sería 45. La quinta de 200 es 40. Podemos seguir sacando quinta. Quinta de 45, 9. Quinta de 40, 8. Ya no podemos sacar más quinta, ni tercera, ni mitad. Quedaría como 9/8. Para finalizar nuestro video vamos a convertir un número periódico, un número decimal periódico, lo vamos a convertir a fracción. ¿Cómo hacemos esto? En el primer caso, en el ejemplo A, dice 0,3 periódico. ¿Qué hacemos? Anotamos todo lo que observamos en este ejercicio. 0,3. No anotamos la coma. Como es 0, yo no voy a anotar 0,3 porque el 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Anoto directamente 3 y le resto la unidad. ¿Cuál es la unidad? Es la parte que tengo a la izquierda de la coma. Sería 0. Le resto 0 y lo divido entre un número 9. Puede ser un número 9, dos números 9 o 3 o 4 o 5, dependiendo de cuántos números periódicos sean. En este caso es un solo número periódico, entonces divido entre un solo 9. Mi resultado sería 3 menos 0 dividido 9. Resolvemos. 3 menos 0 es 3 sobre 9 y esa sería ya mi fracción, pero la puedo simplificar. Si yo simplifico, le saco la tercera al 3, es 1, y la tercera del 9 es 3. ¿A cuánto equivale ese 0,3 periódico? Equivale a un tercio. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo tenemos 1,31 periódico. El 31 es el periódico. Anotamos todo. 1,31. Anotamos todo como está en el ejemplo. Simplemente que la coma ya no se anota. 1,31 y le restamos la unidad, la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 1. Le resto ese 1 y lo divido entre 9. ¿Cuántos decimales tengo? Tengo 2 decimales. Significa que lo voy a dividir entre 99. Procedemos a resolver. 131 menos 1 sería 130 sobre 99. Vemos si es que se puede simplificar.
El 99 sí puedo sacarle tercera, pero al 130 no. Entonces no podemos simplificar más, lo que significa que ahí termina nuestro ejercicio y esa sería nuestra fracción, equivalente a 1,31 periódico. Para el tercer ejemplo tengo 12.3, anotamos 123, obviamos la coma, restamos el número entero, lo que está a la derecha de la coma o del punto, que sería 123 menos 12, y dividimos entre 9. Puede ser un 9, puede ser 2 9. ¿Quién me indica cuántos 9? La cantidad de números periódicos que haya. Hay un número periódico, significa que voy a dividir entre 9. 123 menos 12, resolvemos, sería 111 sobre 9. Podemos simplificar, le podemos sacar tercera de 111, que sería 37, y la tercera del 9 sería 3. Podemos ver si es que podemos simplificar algo más. Puedo sacarle tercera al 3, pero al 37 no le puedo sacar tercera. Significa que ese sería nuestro resultado. Anotamos entonces 37 tercios va a ser nuestra fracción, que equivale a 12,3 periódicos.